Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente les traigo una palabra de parte del corazón de Dios. Y como habrán visto, titulé este mensaje El verdadero servicio a Dios. Y esta palabra servir, que tanto se escucha en la iglesia, que debemos servir, pero que muchas veces no entendemos el verdadero significado del servicio a Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Dónde debemos hacerlo? ¿Y cuál es la motivación correcta para servir a Dios? Bueno, hoy Dios quería que les hable sobre este tema y traer un poco de claridad acerca de qué significa este servicio. Lo primero que vamos a ver es por qué servimos, por qué tenemos que servir a Dios. Bueno, la Biblia muy claramente muestra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, se los voy a leer, dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué significa esto? Todos aquellos que tenemos a Jesús en el corazón debemos ser como él fue, debemos imitarlo a Jesús. Ese es el gran legado que nos deja Dios en esta tierra para cada uno de los que creemos en Jesús. El apóstol Pablo dijo a los corintios: sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Nosotros debemos ser como Jesús en esta tierra. Y la Biblia está llena de enseñanzas para saber cómo fue Jesús. Él dejó escrita en una oportunidad cuando le lavó los pies a los discípulos y les enseñó a ser servicial con el otro. Pero queda muy claramente explicado en el libro de Mateo, capítulo 20, cuando la mamá de Santiago y de Juan, esta mujer, esta madre muy preocupada por sus hijos, le dice a Jesús: Jesús, cuando vos seas rey, yo quiero que mi hijo se quede uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, muy atrevida esta señora. Pero ella, como muchos en esa época, creían que Jesús iba a ser el rey de Israel, realmente iba a gobernar. Lo que ellos no sabían, que él iba a ser el rey de la eternidad. Y Jesús le dice que él no sabe quién va a estar a la derecha y a la izquierda. Ya le contesta sabiendo que él iba a estar en el cielo. Le dice: eso le corresponde a Dios. Y le deja claro a esta señora y también a cada uno de nosotros cuando les dice: yo he venido a la tierra a servir y no a ser servido. Le está queriendo decir: yo no voy a ser un rey donde voy a tener servidumbre, sino que yo he venido a servir. Y dice: y he venido a dar la vida por muchos. El mayor acto de servicio que hizo Jesús es dar su propio cuerpo para que nosotros seamos salvos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué debemos servir, es porque Jesús sirvió y dejó esa enseñanza. Debemos ser serviciales. ¿Y qué es ser servicial? Es ayudar al otro, entregarse, darse al que está necesitando ayuda. Y todo por amor. Bueno, ahora que aprendimos por qué servimos, y es porque debemos ser como Jesús, nos preguntamos dónde podemos servir. ¿Cuántas veces he escuchado personas diciendo: yo no sé qué puedo hacer, no sirvo para nada, Dios no me capacitó? Bueno, les voy a contar algo. Hay dos lugares donde las personas podemos servir. Una es dentro de la iglesia y la segunda es fuera de la iglesia. Obviamente que podemos servir en ambos lugares. Y les voy a contar brevemente un poquito de cada una de las dos situaciones. Dentro de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para las que no conocen la historia, Jesús se va al cielo y deja encargado a Pedro para que se haga cargo de las personas que quedaron en la tierra. Pedro recibe el Espíritu Santo, predica y se convierte en 3.000 personas. La Biblia dice que esas 3.000 personas se unen y forman una gran familia. Y en esa familia había una persona que predicaba, había algunos que servían alimentos, otros que traían ropa. Dice que también vendían sus propiedades y distribuían ese dinero. Entonces ya podemos ver los distintos cargos que tenían dentro de esa comunidad en los comienzos. Había un pastor que predicaba, había hermanas que servían la comida seguramente, había personas que limpiaban, había un tesorero que administraba. Bueno, eso mismo sigue estando hoy en día en la iglesia. Lugares donde uno puede servir y ayudar
al otro. Y es muy importante y necesaria esa ayuda. ¿Por qué? Porque la iglesia somos muchos y necesitamos muchas manos para ayudar. Me gusta que lo compara con una familia. Y piensen, chicas, dentro de sus casas, si todo quedaría a cargo de ustedes, limpiar la casa, hacer la comida, salir a trabajar, pagar las cuentas, bueno, más de una lo hace, pero imagínense si tuvieran ayuda y más manos colaborarían en una casa. Si los hijos ordenarían su cuarto, el marido es el que quizás sale al trabajar o la mujer sale a trabajar y trae ese dinero y otros se quedan limpiando. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Somos una gran familia y necesitamos tener manos para ayudar. Y quizás ustedes me dicen, Bea, pero yo no tengo el llamado a ser pastora ni líder, no sé dónde puedo servir. Bueno, lugares hay un montón. Lo importante es que haya una buena predisposición del corazón a querer hacerlo. A veces se hacen eventos muy grandes donde se necesitan simplemente manos para llevar la comida o para ordenar la iglesia. Y uno puede decir, yo quiero que me llamen para esos días. No sé si voy a poder en todos, pero quiero que cuenten conmigo para estar en la puerta recibiendo a la gente. O tal vez sí tienen el anhelo y el llamado de un grupo, de un liderazgo y dicen, mira, Bea, yo quiero tener mi grupo de mujeres, quiero también servir en esa área. O quiero llegar un día a ser profesora y dar clases. Y bueno, hay que prepararse. Pero chicas, yo quiero que sepan que se necesitan muchas manos dentro de la iglesia para servir. Si alguna no tiene ese sentimiento de servir o de querer ayudar al prójimo, y bueno, tenemos que rever nuestra relación con Dios, porque si queremos ser como Jesús, eso tiene que estar dentro nuestro. Bueno, una vez que explicamos lo que se puede hacer dentro de la iglesia, vamos fuera de la iglesia. Y Jesús también dejó escrito esto y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 35. Y le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo fuimos a la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo? Y Jesús respondió, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bueno, acá Jesús está hablando de un servicio de ayudar a nuestros hermanos, pero ayudar a la comunidad en sí. Podemos servir desde ir a un comedor, a dar de comer a niños, podemos ir a visitar hospitales, podemos ir a un geriátrico, a visitar abuelos, a leer un cuento, a estar con ellos, porque ese es el verdadero servicio a Dios. Entregarse a la comunidad, a dar ayuda y amor. Y de esa forma la gente se acerca a Jesús y esa gente que ve el amor que nosotras tenemos llegan a la iglesia. Entonces es tan necesario que la ayuda sea tanto fuera como dentro de la iglesia. Solo en estas instituciones, mismo dentro de el trabajo, donde ustedes están trabajando, cuánto podemos ayudar a un compañero o compañera que está atrasada, o quizás llega fin de mes y le podemos compartir un sándwich, quizás no tiene dinero y decir yo quiero compartir con vos, ayudarte económicamente, bendecirte. La ayuda puede estar hasta lo más pequeño que ustedes se imaginen. El servicio tiene que estar dentro nuestro. Pero obviamente tiene que haber una motivación correcta para hacerlo. Muchas personas vemos que sirven y empiezan con humildad, pero luego el ego les gana una mala pasada. No hablo de cualquiera, les hablo de mí, que a mí me pasó. Empecé a trabajar en la escuela bíblica y recuerdo que al principio lo hice con total humildad y lo hacía con amor para los chicos, pero en un momento mi ego me jugó una mala pasada y me creía la maestra del año. Entonces me levantaba y agarraba a los niños y pasaba por la iglesia y quería que me vean. Y con toda vergüenza se los digo, Dios trató con mi vida
porque en un momento creía que lo hacía yo y que yo era la superpoderosa y me había olvidado que era para Dios quien lo estaba haciendo. Y bueno, trabajé en distintas áreas de la iglesia hasta que un día Dios me dijo, bueno, ahora vas a trabajar adentro de tu casa y nadie te va a ver y nadie va a saber lo que estás haciendo y nadie va a saber que sos vos la que lo hace. A ver si lo haces de la misma manera. Y fue tan linda esa enseñanza de parte de Dios porque pude hacer un trabajo muy lindo en las redes sociales y nadie sabe que hago los flyers y yo estoy feliz porque sé que se ve Dios a través de todo ese trabajo. Entonces tenemos que tener una motivación correcta de humildad y de amor a Dios, reconocer que todo lo que hacemos es para Dios. Muy importante que quiero dejarles también como última enseñanza, todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Tampoco nos podemos pasar todo el tiempo sirviendo a Dios y olvidarnos de nuestros familiares o olvidarnos de las prioridades más importantes. Ha pasado durante muchos años en donde la gente creía que tenía que servir, servir, servir y se olvidaba de amar a su propia familia. Siempre que sirvamos a Dios, tengamos presente el orden. Dios, la familia, la iglesia. Que podamos tener un corazón servicial, pero que podamos amar y dar buen testimonio a los que están al lado nuestro. Y les dejo este último pasaje que se encuentra en Colosenses 3, 23 y 24 y dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, chicas, resumiendo, ¿por qué servimos? Porque lo hacemos para Dios y tenemos que seguir su ejemplo. ¿Dónde lo podemos hacer? Fuera y dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la motivación correcta? Saber que todo lo que hacemos lo hacemos para servir a Dios y para Él sea la gloria. Les mando un beso enorme y que Dios las bendiga.